Gracias, Nicole. Vamos a continuar hablando de esta situación crítica que atraviesa el país y que preocupa a todos los ciudadanos. Hoy nos acompaña en Dueños de la Tarde el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Estelo Cochabonidis. Bienvenido, presidente. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hace algunos días lo teníamos aquí, hablábamos un poco de lo que se podía venir, hoy se lo está viviendo un poco. Estamos a solo 2 días, el viernes se conocerá a los candidatos habilitados oficialmente para ir a las elecciones. Y lo que vemos hoy es esa presión de diferentes frentes que existe a ver qué es lo que va a suceder justamente el día viernes. Bloqueos, falta de combustible, protestas por todos lados. ¿Cómo interpretan desde el comité lo que está pasando? Bueno, Daniel, primero que nada, buenas tardes a toda la audiencia. Así como lo hablábamos antes, también desde el comité veníamos meses atrás diciendo Bolivia colapsó. Y no era en ese momento, el gobierno decía que éramos alarmistas, que estábamos faltando a la verdad cuando vivíamos una crisis de combustible, hoy una crisis de combustible económica, social, alimentaria, absolutamente todo. Y es responsabilidad del movimiento al socialismo, es responsabilidad de Arce. Esto ya lo habíamos anunciado y el gobierno no hace absolutamente nada. Sabían lo que iban a hacer. Evo venía anunciando estos bloqueos de hace tiempo y el gobierno, pues bien, gracias. Es el tercer día tratando de que no se lleven adelante las elecciones porque hay que saber lecturar el trasfondo de esto. ¿Y cuál es? Que el movimiento al socialismo, hemos visto los porcentajes bajísimos hace un mes y medio, 2 meses atrás, daba 1%, hoy da 2% aproximadamente. Quiere decir que el movimiento al socialismo no levanta cabeza. El movimiento al socialismo ya no tiene credibilidad alguna el gobierno. Y por tanto suceden todos estos hechos, pero el gobierno tiene todavía la legalidad de poder actuar conforme a ley. Siempre nosotros hemos dicho que se actúe conforme a ley. Y conforme a ley significa que tienen que dejar expedita la vía las fuerzas del orden llamadas por ley para hacerlo. No puede ser que porque un delincuente como Evo Morales y sus acólitos decidan que quieren ser candidatos, insistan y nos veamos perjudicados más de 12 millones de habitantes, porque aquí ya no hay alimentos en varios departamentos del país, no están llegando insumos médicos, en fin, volvamos a la época de la pandemia, no había oxígeno en otra parte y el mismo Evo, acuérdese que bloqueaba para que no llegue oxígeno al resto del país. Ayer, por ejemplo, se veía un día muy tenso en el punto de bloqueo que hay en Cochabamba, había enfrentamientos, había policías que resultaron heridos y se lo escuchaba al ministro de Defensa que habló aquí mismo en Red 1 por la noche y decía que no se podía intervenir estos bloqueos y poner en riesgo la vida humana. ¿Cómo entonces hace el gobierno para tratar de hacer prevalecer la ley frente a estas medidas de presión? ¿Qué va a pasar a partir del 6? ¿Qué pasa si no se lo habilita? Que es aparentemente lo que va a suceder al expresidente Evo Morales para ser candidato. ¿Corren en riesgo las elecciones? ¿Vamos a estar frente a un aislamiento nuevamente de las ciudades? Lo que pasa es que el ministro de Defensa, que también es responsable de todo esto, porque aquí no quieren dar ellos firmar la orden para que actúe como corresponde y en base a la ley, las Fuerzas Armadas, porque si se sobrepasa la policía, deberían actuar las Fuerzas Armadas. Y en este caso, no quiere hacerse responsable ninguno de esto, pero es más importante la angurria de poder de un individuo como Evo Morales que la necesidad que tenemos todos los bolivianos de llegar a unas elecciones lo más transparente posible este 17 de agosto. Es más importante su angurria que llegue alimentos a las familias del resto del país. Es más importante su angurria a que llegue combustible a todo el país y se pueda seguir o pretendiendo salvar esta maquinaria que se llama Bolivia y que empiece a funcionar las cosas. Si saben dónde están, si no actúan, lo vienen amenazando desde hace tiempo. No nos olvidemos que hay una orden de aprehensión desde septiembre u octubre del año pasado y hasta ahorita la ejecutan. Y saben dónde están. ¿Por qué no actúan con la misma fuerza que lo hacen, y por no decir otra cosa como violencia, como lo hacen en otras formas, en otras oportunidades? ¿Por qué no actúan con grupos de asalto? Y también, como lo hicieron acá para secuestrar al gobernador, para secuestrar a un abogado, etcétera. ¿Ellos saben a quién o le tienen tanto miedo a su jefe? ¿Por qué no actúa la policía? Hasta donde hemos visto, la Fiscalía en su momento dio la orden y dijo ya está en manos de la policía y no es la policía la que no actúa.
¿Quién le da la orden a la policía? El Ministerio de Gobierno. Ahora, desde su análisis, viendo lo que nos dice la experiencia y la historia en este tipo de casos, ¿qué nos dice que no se va a intervenir de manera contundente estos bloqueos y que la gente que está en estos momentos bloqueando, que es afín al expresidente Morales, no se va a retirar tampoco pacíficamente de un momento a otro? ¿Esto significaría que realmente hay peligro de suspender las elecciones? En realidad, nosotros ya hemos hecho una propuesta desde Santa Cruz y hemos visto que otro departamento también la ha replicado. Si no se puede trabajar en la ciudad de La Paz por los conflictos que se están dando, y el Tribunal Supremo Electoral debe hacer prevalecer un calendario electoral que hay. Nuevamente reiteramos que vengan a Santa Cruz, trabajen, sesionen desde Santa Cruz el Tribunal Supremo Electoral y se lleve adelante conforme está establecido en el calendario. Necesitamos este viernes saber cuáles son los candidatos que van a participar oficial y legalmente en las elecciones. Necesitamos también que se pronuncien y de manera totalmente concreta y directa los candidatos, porque tampoco han salido muchos a decir qué opinan de esto. O sea, todos deberíamos estar preocupados por esta situación. Todos debemos exigirle a Arce que haga su trabajo, por lo menos que trabaje los últimos días de su gobierno. Necesitamos un país expedito para que se puedan realizar las elecciones y garantizar, repito, la angurria de un individuo que por constitución, 3 sentencias constitucionales, un auto constitucional y un referéndum está vetado de ser nuevamente candidato. O sea, si el tipo no entiende por las buenas, hay la ley para hacerlo entender por esa vía. Y tendrán alguno que ser responsable de que se actúe conforme a ley, si no, también es responsable Arce por no actuar en este caso. Y también sus ministros, tanto el de defensa, el de gobierno, pueden ser pasibles a juicio de responsabilidades por no actuar. No es solamente por actuar o actuar mal, sino también por inacción. Y la inacción están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de un país, la seguridad de un país. Hemos visto que los han amenazado de muerte a los vocales y el gobierno sí, vamos a investigar, hemos visto, pero no actúan. Y como en otros casos actúan de manera inmediata y de manera violenta. No estamos diciendo que actúen de manera violenta, pero también hay que hacerles recuerdo lo que ellos han hecho contra los que creen ser sus contrincantes. Y las personas que pensamos diferente a ellos no somos sus enemigos. Nosotros buscamos un país mejor, queremos un país que progrese, que trabaje, que produzca, que pueda salir adelante. Ellos buscan bloqueo, avasallamiento, narcotráfico, porque lo que están protegiendo ahí es el narcotráfico. Presidente, de las últimas reuniones del comité, de la última en particular, nacía esta iniciativa de convocar a todos los candidatos de oposición, pasado el 6, que se conozca oficialmente quiénes van a ser, para hablar de esa demanda nacional, en realidad, de un frente único. Habiendo visto cómo se ha movido un poco el panorama electoral de candidatos, precandidatos hasta este momento, ¿cuál es la perspectiva que tienen de esa reunión? Bueno, hasta el momento lo que hemos visto es que hay 5 precandidatos de oposición, porque son precandidatos, y usted bien lo decía, en nuestra resolución hablábamos de reunirnos con los candidatos, pero necesitamos llegar al 6 para saber quiénes son esos candidatos. Por eso es que el país necesita saber quiénes van a ser sus candidatos. Y de repente de los 5, algunos pueden llegar a un acuerdo hasta mañana y podrán juntarse, ponerse de acuerdo. Aquí lo que tienen ellos que pensar es en el país. Yo prefiero ver el vaso que está medio lleno y no medio vacío. Hemos visto una encuesta donde muestran claramente que si se unen, la oposición puede ganar en primera vuelta. Si se unen, cada uno por su lado, no llegan a 20. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? ¿Qué nos está enseñando? Dios nos da una señal. Es solamente si se unen que podemos salir y ganar en primera vuelta, porque también lo dije, no es solamente ser gobierno, necesitamos gobernabilidad, necesitamos tener estabilidad en cada uno de los poderes y que se respete su independencia de cada uno de los poderes. El país lo está dejando totalmente destruido el movimiento al socialismo y necesitamos reconstruirlo entre todos. Y va a ser difícil y va a ser largo, pero si estamos todos unidos, creo que va a ser más llevadero el asunto. Por eso es que necesitamos que se unan, necesitamos que depongan actitudes. Los números han sido claros de la anterior encuesta de la que vimos el fin de semana,
y muestra quiénes tienen algo de posibilidad y quiénes no. Para concluir, por favor, si brevemente puede hacer referencia o dirigirse más bien a las autoridades que en este momento están en función de gobierno, que son las únicas que tienen la legalidad y la legitimidad para actuar frente a esta situación, más allá de las elecciones, más allá de los candidatos, más allá de lo que va a suceder, de solucionar parcialmente al menos esta situación que tenemos, no solo los bloqueos, la crisis económica, el combustible y todo aquello. ¿Qué se les puede decir a esas autoridades? Bueno, primero que nada tiene que ser directamente a Arce, ¿no? Porque él es el primer empleado público del país. Y de él tendrá que bajar las órdenes a quien corresponda. Y cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades. Que haga cumplir la ley, que se respete lo que dice nuestra Constitución, que se respete lo que dice cada una de las leyes y actúen conforme a la misma. Hay una orden de aprehensión para que lo detengan a Evo Morales donde lo pillen, actúen como corresponde. Hay la legalidad para hacer uso legítimo de la fuerza en este caso. Tienen que actuar de esa manera. Y por lo otro, que se ponga a trabajar para que de una vez salgamos de esto. ¿Cómo podemos salir de esta crisis? Exportando, importando, dejando que nuestros importadores puedan trabajar libremente, que haya combustible y que no pongan trabas al empresariado, que son los que generan fuentes de empleo, para que podamos salir lo antes posible de esta crisis. Presidente, gracias por acompañarnos nuevamente en esta tarde y dirigirse a la población en estos momentos que son tan complicados para todos los bolivianos en todos los rincones del país. Vamos a continuar con más del programa, nos vamos hasta el otro lado del estudio. Bien.